Social del México prehispánico. La organización política estaba formada por nobles, plebeyos y esclavos. Las dos primeras estaban formadas en castas y linajes, a cargo de lo que sería la máxima autoridad, el tlatoani. La organización económica del México prehispánico estaba dividida en tres grandes, por decirlo, potencias, que era la agricultura extensiva de chile, frijol y maíz, y el comercio a cargo de los comerciantes. Y la última gran era la producción de bienes a cargo de artesanos. Todos estos sobrantes de la economía eran al final de cuentas recobrados por el Altepet en forma de impuestos llamados tributos. Organización política y económica del México colonial. La organización política consistía en lo siguiente. Después de la conquista del México antiguo, los españoles organizaron a México de la siguiente forma: en españoles, mestizos e indios, aunque posteriormente, en el siglo XVII, ya había también los criollos y los negros, entre otros. Las repúblicas estaban conformadas por indios, los cuales eran el 80% de la población, mientras que el otro 20% estaba conformado por repúblicas de españoles. Estas repúblicas o alcaldías estaban al mando de un virrey, el cual estaba nombrado directamente por el monarca español. Este tenía muchos cargos, entre los cuales estaba a cargo de la presidencia y la organización del país, y a cargo de la organización religiosa. Por otro lado, la Iglesia Católica también formaba parte de la organización política, ya que por un acuerdo que hubo entre el rey de España y el Papa, la Iglesia Católica tenía poder no solo sobre los conventos, las parroquias y los arzobispos, sino que también tenía poder sobre las escuelas, los hospitales, los hospicios y los orfanatos. Ahora les vamos a hablar del tema la organización política y económica de México decimonónico o independiente. Luego de la Guerra de Independencia, las clases de dirigentes de México estaban profundamente separadas del resto de la población, mayoritariamente entre pobres, rurales y indigentes. La organización política que se presentó en México de 1821 a 1856 nunca fue estable, ya que constantemente había violentos cambios políticos dentro de ella. De 1824 a 1855 tuvieron al poder 41 presidentes, la mayoría de ellos militares. Varios repitieron el cargo. Por ejemplo, el general presidente Antonio López de Santa Anna, quien fue presidente 11 veces. Casi todos los presidentes o dictadores llegaron al poder mediante rebeliones militares o tomo de un plan. Vamos a hablar sobre la organización política y económica del Porfiriato. Las sucesivas administraciones presididas por los generales Porfirio Díaz y Manuel González, que se conoce comúnmente como el Porfiriato. El Porfiriato logró algo que los gobiernos de la República restaurada no alcanzaron, y eso fue transformar el país en una nación política y desarrollada económicamente, tanto industrialmente. La nación social y política de 1876 y 1910. La organización política del Porfiriato siguió apegada en la forma al modelo republicano federal. Se manipuló la Constitución para permitir primero la relación discontinua y los gobiernos discontinuos de Porfirio Díaz de 1877 a 1880 y de 1884 a 1888 uno de Manuel González, compadre de Díaz, que fue de 1880 a 1884. Los 7 gobiernos sucesivos de Díaz, que fue de 1884 a 1911. Económica de 1876 a 1910. En el aspecto económico, los gobiernos porfiristas continuaron las políticas de apoyo y atracción a capitales extranjeras para crear industrias y empresas que generasen empleos, manufacturas y riquezas.
Se continuó con la expansión ferroviaria hasta completar casi la comunicación con todas las poblaciones importantes del país. Se establecieron bancos, industrias eléctricas, metalúrgicas, químicas, farmacéuticas y refinación petrolera. Estas fábricas y talleres trabajaban con tecnología y operarios extranjeros, pero se contrató personal del país que al paso de los años se especializó como trabajadores técnicos y manuales. Estaban bien preparados, pero muy mal pagados. Y también se creó una nueva clase social que era la clase obrera. Las haciendas agropecuarias crecieron gracias a la ley Lerdo, a la ley de baldíos y a las compañías privadas deslindadoras despojaban de sus tierras a las comunidades indígenas.